Gracias, Padre, te alabamos. Gracias, Señor. Gracias por este momento, Padre. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Eres santo, eres majestuoso, eres precioso. Eres el Rey de los cielos, del universo. Eres Dios. No cualquier Dios, sino el Dios verdadero, el único, el real. Hoy te pido, Señor, que seas tú guiándonos a la verdad, Padre, porque queremos alabarte, Señor. Que nos guíes a poder enseñarle a la iglesia la verdad, Padre. Esas verdades que están ocultas, que muchos mantienen ocultas, que algunos desconocen, que algunos no, ni siquiera se imaginan. Otros las saben, pero les da temor explicarlas y enseñarlas, por miedo a ser echados de sus denominaciones o sus iglesias. Otros las saben, pero las callan, porque aún no les ha sido confirmado. Gracias, Padre, te doy por este momento y por este lugar. Gracias te doy, Espíritu de Santidad, Ruach HaKodesh. Gracias, Señor Jesucristo. Padre, te pido en este momento que nos guíes a toda verdad, Señor. Que nos lleves a un panorama bíblico en tu palabra, para hablar temas que la iglesia no habla, para hablar de temas que los pastores no quieren hablar. Te pido, Señor, que nos guíes para alertar y advertir a la iglesia lo que está sucediendo, para que tengan el conocimiento y conozcan la verdad sobre todo lo que es el gobierno de Satanás sobre la tierra y cómo se ha movido y cómo se mueve. Y ciertas verdades, Padre, que para muchos han sido ocultas. Vuelvo y lo repito, hay muchos que saben de estos temas, pero lo callan y lo guardan. Pero la iglesia necesita conocer la verdad, la iglesia necesita oír la verdad. La iglesia necesita salir del oscurantismo religioso y de la mentira religiosa en que se encuentra sometida. La iglesia necesita prepararse tanto para el arrebatamiento de la iglesia, para encontrarse con su Señor e ir a las bodas del Cordero, como también para los eventos y los sucesos que han venido desde la historia y lo que está sucediendo para estos tiempos, con la llegada del famoso anticristo, el antimashiach, a la tierra. La iglesia tiene que saber la verdad, quiénes son los ángeles caídos, qué son los demonios. La iglesia tiene que saber la verdad sobre lo que se le ha ocultado a través de la historia. La iglesia no puede seguir en un oscurantismo, ni en una ceguera, ni en un desconocimiento, ni en un analfabetismo bíblico. La iglesia tiene que conocer la historia de la humanidad también. La iglesia tiene que conocer la historia de la iglesia. La iglesia tiene que conocer la verdad de lo que hay en los cielos. Hay algo muy tremendo. Hay algo muy tremendo. Y es que la misma Biblia habla de temas que los pastores no tocan en los altares. Y muchos de ellos no los tocan simplemente porque desconocen, porque la mayoría de ellos son pastores asalariados. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que Jesucristo en la cruz del Calvario, acordémonos que Jesucristo es la traducción al español que le dieron los grecorromanos. Su nombre en hebreo es Yahshua HaMashiach, algunos le dicen Yehoshua, algunos lo hablan porque hablan en hebreo, otros en arameo antiguo. Entonces, al fin y al cabo no nos hemos puesto de acuerdo cuál es el verdadero nombre de él, pero en hebreo se produce Yahshua HaMashiach, por Yah de Yahweh, Yeshua, salvación, o sea, Jehová salva en español. Tenemos que entrar a hablar verdades absolutas y puras. No podemos seguir parándonos en un evangelio leudado, en un evangelio de emociones. No podemos seguir participando simplemente de leche espiritual, como lo dijo el apóstol Pablo.
Tenemos que ir, como dice el libro de Corintios, creciendo y saliendo de la leche espiritual al alimento sólido, de cosas y hechos tremendos que la misma Biblia narra, pero muchos quieren desconocer. Tenemos que entrar a verdades absolutas. Tenemos que entrar a mirar lo que otros no miran. Y no miran porque no quieren simplemente. Vuelvo y lo repito, la palabra de Dios dice que Cristo en la cruz del Calvario exhibió públicamente a los principados y a las potestades. Pablo también dijo en Efesios capítulo 6, y todo el mundo lo sabe, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, huestes de maldad que habitan en las mansiones celestes. Pablo habló de principados. Pablo habló de seres no humanos. Y tenemos que entrar a mirar qué son estos seres humanos, desde cuándo están en la tierra, cómo están metidos entre nosotros, y por qué Pablo también dice que Cristo los exhibió públicamente. Y tenemos que entrar a analizar por qué la Biblia no los muestra de una forma directa. Y es increíble cómo la ciencia ha venido comprobando lo que la Biblia muestra. Y hay muchos hombres en los altares que no hablan de estos temas, ni preparan a la iglesia, tanto para el arrebatamiento o para las bodas del Cordero, como para la llegada inminente de demonios, de ángeles caídos, separados de la gloria de Dios, y el mismo hijo de Satanás. La simiente de Satanás, que se hará pasar por el Mesías o el Antimashiach, que es el anticristo. Tenemos que ir a la historia de la humanidad y no solo quedarnos mirando los temas que están escritos en la Biblia cuando no los conocemos. Hay gente que desconoce de estos temas de una manera tremenda, pero la historia y la ciencia viene comprobando cosas muy fuertes que la Biblia sí los afirma, la Biblia sí los muestra, pero que algunos desconocen de estos temas y algunos prohíben leer sobre estos temas y enterarse de estos temas porque los llaman pseudo cristianos. Y hay muchos pastores que están prohibiendo estos temas diciendo que son mentiras, pero mentiroso el diablo porque la Biblia los muestra. Voy a hablar de temas graves y delicados que para muchos van a ser fuertes. Voy a hablar de otros temas que para algunos van a decir, pastor, gracias porque necesitaba aclararlo. Ya lo sabía, pero no lo comprendía. Y otros van a quedar, pero para atrás, como se dice, con esta información, porque jamás se imaginaron que esto estaba en la Biblia. Hay gente que se sorprende cuando uno dice realmente qué es lo que está sucediendo, o qué sucedió, por ejemplo, en el Edén. Y vamos a hablar la verdad de lo que sucedió en el Edén. Vamos a hablar de los Anunnakis o ángeles caídos. Y vamos a ver las pruebas más o menos en el tiempo que me queda. Y vamos a hacer un panorama bíblico de ver la descendencia de la serpiente o hijos de la serpiente. Y a comprender qué es lo que la palabra muestra sobre hijos de la serpiente. Y por qué Cristo fue tan fuerte con un grupo de personas a los cuales les llamó generación. Algo generado es una creación o una descendencia de las víboras, de la serpiente. Vamos a ver por qué a otros les dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Que la gente no tiene ni idea de estas cosas. Después de que se escuchen esta enseñanza y escuchen esta, no es predicación, es una enseñanza, un panorama bíblico, yo sé que a muchos se les van a abrir los ojos a nivel espiritual y a nivel intelectual y van a empezar a comprender mejor las Sagradas Escrituras. Ahora sí van a comprender por qué la lucha del bien y el mal en la tierra y por qué el mundo es como está. Y solo espero que esto los lleve a enamorarse más de ese ser llamado Jesucristo en español, Yahshua HaMashiach en hebreo. O sea, el Hijo del Dios viviente y por qué Él vino a la tierra.
No me voy a ponerme a redondear más, voy a entrar de lleno en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo, pidiendo que la sangre poderosa de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario venga sobre nosotros, nos proteja, nos guíe y nos abra los oídos y los ojos al entendimiento y a la verdad, que es lo más importante. Vuelvo y lo repito, la vida de nosotros está escrita en la palabra de Dios. Y dentro de los seres humanos hay seres no humanos. Y recuerdo algo que dijo el expresidente Hugo Chávez Frías, que se dice a nivel teológico de los que manejamos la teología pura y fuerte, que nos salimos de lo básico, que nos salimos simplemente de las predicaciones normales a las predicaciones que realmente edifican y fortalecen. Que este hombre, antes de morir, en una entrevista con Claudia Gurizati, una periodista colombiana, él dijo: yo soy 100% ser humano, pero hay otros que no son 100% seres humanos y están en los gobiernos. Un día él, parado en las Naciones Unidas, había salido un expresidente de los Estados Unidos de dar su conferencia el día anterior, y él dijo simplemente: aquí huele todavía a azufre. Y la gente que no conoce estos temas de la Biblia y no conoce la historia de la raza humana, soltaron la risa y dijeron: este hombre está loco. Y yo no estoy a favor de Hugo Chávez ni su sistema político, pero sí de estas palabras que él dijo, y porque él dijo: yo soy 100% ser humano, y él estuvo a punto de revelarle a la humanidad entera, porque él iba a hacer una locución donde iba a contar quiénes son los que no son 100% seres humanos y están metidos entre los hombres, gobernando la humanidad, dirigiendo la humanidad. Por eso hay esos famosos grupos de los Illuminati y otros grupos donde manejan el famoso ojo de Dios, aún en el billete del dólar, y otras situaciones. Y muchos artistas y cantantes famosísimos que le sirven a la serpiente. Y sus canciones, sus videos son en alusión en el periodo de la serpiente, porque estamos ya entrando al reinado de la serpiente sobre la tierra, que es el reinado del antimashiach, el anticristo. Hay muchas organizaciones a nivel mundial, tanto empresas de televisión, empresas que manejan las redes sociales, empresas que manejan el sistema de información por el cual Satanás domina al ser humano y lo lleva al pecado, que pertenecen al grupo de la serpiente. Por eso usted ve sus publicidades, sus músicas, sus videos con serpientes o alusiones a sus serpientes, y cantan de una manera y con shows y espectáculos que la gente dice: wow, qué show tan espectacular, qué cosa tan tremenda, perdónenme la redundancia de la palabra. Pero realmente no saben que muchos de los que están yendo a esos conciertos están participando de cultos a demonios, y no porque los queramos criticar, sino porque son ceremonias que se hacían en la antigüedad, donde se hacían sacrificios a los demonios, a los ángeles caídos y apartados de Dios. Y hay personas que han asistido a conciertos donde dicen: wow, qué show tan espectacular, y no saben que han participado de una ceremonia donde han subido de grado a una sacerdotisa. La gente desconoce la verdad sobre los nefilín, la verdad de los ángeles caídos, la verdad sobre el mismo Dios. No conocen la historia de la humanidad. Y la iglesia está completamente ciega, como dice una canción de una colombiana: ciega, sorda y muda. Porque teniendo la verdad en sus manos aquí escrita, o no la comprenden, o no la entienden, o tienen tan cerrado el entendimiento, o simplemente Dios no les quiere mostrar la verdad. Las religiones, todas, llámese como se llamen, así han sido creadas por una mente maestra malévola para confundir a la humanidad y alejarla de la verdad. La verdad se le ha ocultado a la raza humana desde miles de años atrás. Y Satanás se ha aprovechado de esto para seguir gobernando la humanidad, dominando la humanidad.
Vamos a resolver preguntas hoy que para muchos van a ser tremendas. Por ejemplo, ¿de dónde sacó Caín mujer si no habían más seres sobre la tierra? Vamos a ver temas fuertes. Espero que usted esté bien parado en la fe en Cristo, porque lo que les voy a hablar hoy les va a revolucionar completamente a usted el sistema de pensamiento y sé que van a amar más a Dios. Aunque para muchos va a ser algo fuerte, algo tremendo. Quiero que entremos a la verdad del Edén, pero primero quiero que miremos algo muy interesante y es que es una parábola. La parábola es un sistema de enseñanza que dice en la definición del diccionario que es un ejemplo para enseñar. Pero yo encuentro algo muy tremendo, que la parábola no solamente es para enseñar, sino la parábola a veces también es para que la gente no entre a la verdad, no conozca la verdad. Permítame, voy a buscar un texto bíblico de algo que quiero mostrarles. Regálenme un segundo, por favor. Yo quiero que vayamos primero al libro al libro de qué, de Primera de Corintios capítulo 2. Vayan buscando, por favor, en Primera de Corintios capítulo 2, algo que vamos a leer. Mientras busco algo acá, denme un segundito que se me perdió. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos. Bueno, dice el libro de... No, Lucas no, es el libro de San Marcos. Voy a buscar. Manténgase ahí, por favor, en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 2. Denme un segundito, por favor. Se me perdió una porción bíblica. Algo que quiero mostrarles. Bueno, no la encontré. Vamos a Segunda de Corintios, capítulo 2 primero, para no enredarnos tanto, porque la información es muy fuerte, es tremenda. Dice la escritura así, dice el apóstol Pablo. Perdón, Primera de Corintios capítulo 2, les dije segunda, no, es Primera de Corintios capítulo 2, dice la escritura de la siguiente manera. Dice el apóstol Pablo. Perdón, estoy como... Es Primera de Corintios 2, estaba buscando en Romanos, ¿qué me está pasando, Señor? Pausa. Primera de Corintios capítulo 2... sucediendo, Señor. Perdón, Primera de Corintios capítulo 3, del verso 1 en adelante. Voy a leer solamente esta porción para lo siguiente, para retomar a lo que estamos hablando. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros más como a espirituales. Hay que tener en cuenta que hay una etapa en la vida donde tenemos que hablar como espirituales, pero hay otra etapa en que no tenemos que ser así. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cuáles son los niños en Cristo? Dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, sois carnales y andáis como hombres. Entonces encontramos que Pablo a ciertas personas les hablaba como niños, pero a otras ya les da vianda. Y hoy vamos a hablar de viandas, no vamos a hablar, o sea, comida sólida, no vamos a hablar de temas espirituales súper puntuales para que algunos no se me vayan a molestar. Vamos a entrar a temas tremendos. Entonces, las parábolas, en alguna ocasión, o la definición de las parábolas son que son como fábulas o historias para que la gente aprenda o algo para que le quede mejor grabada. Pero cuando el Señor habla de las parábolas, y sobre todo, por ejemplo, la parábola de la semilla, el Señor dice algo muy tremendo y le dice a los apóstoles, porque los apóstoles le dicen: Señor, ¿por qué a ellos les hablas con parábolas y a nosotros aparte nos dices todo claro?
Y el Señor les dice, ahí en la porción, donde habla de la buena semilla y del sembrador, les dice, porque a vosotros os es permitido saber los misterios del reino, pero a ellos no. Eso es algo muy tremendo. Entonces, encontramos que en el libro de Génesis hay algo muy fuerte y muy tremendo, y es que lo que muestra sobre la verdad de lo que sucedió en el Edén es una parábola. No es una realidad tal y tangente como muchos pastores lo han repetido, porque le han sido enseñados así desde sus denominaciones. La definición de lo que sucedió en Edén normalmente se dice que fue la desobediencia. Pero cuando tú miras el transcurso de la Biblia o el panorama bíblico y miras en Apocalipsis 21:8, donde muestra lo que impide entrar al reino de los cielos, no encuentras que los desobedientes no van a entrar al reino de los cielos. Encuentras otras cosas por las cuales no se va a entrar al reino de los cielos. Pero jamás en el transcurso de la Biblia usted encuentra que la desobediencia sea un pecado súper grande como para ser excluido del reino de los cielos. Y la desobediencia es la consecuencia del pecado. Porque cuando se peca se desobedece. Y por ninguna parte usted encuentra en la Biblia, aparte de la historia que nos contaron en Edén sobre el fruto prohibido, que la Biblia siga hablando que es pecado comer un fruto de un árbol. Por ningún lado. Ni en el Tanaj, que es el Antiguo Testamento, ni en la Torá. Ni en el Brihadacha, que es el Nuevo Testamento, ni en el Apocalipsis, ni en los libros proféticos. Usted vuelve a escuchar que se ha prohibido tal fruto comerlo. Que fue la historia que se nos ha contado y la tenemos en la Biblia. Y quiero que vayamos en este momento al libro de Génesis, ¿sí? Capítulo 3. Y vamos a hablar sobre viandas, no vamos a hablar sobre temas espirituales. Y el capítulo 3 trae unas verdades muy fuertes y tremendas. Hace muy poco a algunas personas, sin darle la explicación necesaria, les dije algo. La historia del Edén, aunque esté registrada en la Biblia, no es la total verdad de lo que realmente sucedió en el Edén. Y lo que se contó de la historia del fruto prohibido en Edén, sencillamente fue ocultando la más grande vergüenza que el ser humano pasó en Edén cuando transgredió. Y que el fruto prohibido de que habla realmente la Biblia no era una fruta de un árbol como tal que usted la coge y se la come ya. Porque no hay lógica por ningún lado, en ninguna parte de las Sagradas Escrituras, que un Dios tan inteligente, tan sabio como es el Dios de nosotros, como es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se vaya a molestar porque alguien se coma una fruta, cuando la fruta es un alimento. Y no hay una lógica que comiendo una fruta, como se contó en la historia, en una parábola, porque es una parábola realmente la historia del Edén, a alguien se le vaya a abrir el conocimiento del bien y el mal. Pero la Biblia sí muestra pecados mucho más grandes desde el mismo Génesis hasta el Apocalipsis que le impiden entrar al reino de los cielos. Y esto es un preámbulo para lo que les voy a decir. Porque lo que la palabra de Dios ataca y ataca fuertemente, pero que no tiene ni siquiera, como se dice, misericordia, digámoslo así, hablando en el buen sentido de la palabra, no es comerse una fruta, sino es una fornicación. Por eso cuando yo predico muchas veces y hablo sobre la fornicación, hago claridad sobre lo que es la fornicación física y la fornicación espiritual. Y los pastores no predican la mayoría sobre la fornicación espiritual. Y la Biblia lo que más ataca, más fuerte ataca, es la fornicación espiritual con la cual su pueblo, el pueblo de Israel, transgredió contra su Dios. Y es cuando empezó a adorar otros dioses. Y la gente sigue con en la cabeza metida, que es que el pueblo de Israel era idólatra porque empezaron a adorar estatuas. Y sí, tenían estatuas, pero detrás de esas estatuas habían ángeles caídos, que fueron representados con estatuas y con imágenes de yeso, de barro.
y que se mostraron al pueblo de Israel con tanto poder porque descendieron del cielo. Y por eso el pueblo de Israel dejó de adorar a su Dios por adorar a esos dioses. Y la gente no lo sabe. Crónicas de los Reyes lo dice muy claro. Dice que aún los sigurat, cuando fueron creados, que eran los lugares altos de adoración y sacrificio, dice que había un demonio al lado de los sacerdotes que Roboam había puesto cuando quitó los verdaderos sacerdotes de Dios y cambió el linaje sacerdotal. Y allá le llevaban las niñas, las doncellas, las vírgenes, y las abrían y sacrificaban a ese dios. Por ejemplo, Moloch. Y todos esos dioses que aparecen en la antigüedad, Mamón. Hay más dioses de los que usted ni siquiera sabe. Hay muchos otros demonios y espíritus que la Biblia menciona y usted no lo sabe porque como usted no lee la Sagrada Escritura, perdón, no las estudia, sino usted simplemente lee. No comprende la verdad. Baal era un demonio y Baal no era una estatua simplemente. Que después hicieron la estatua porque al comienzo lo adoraron. Si no, usted explíqueme cómo un Dios que abre el mar, que abre el río Jordán, un Dios que se muestra desde una nube en algo que produjo sombra, o la nube produjo sombra y después mandaba un fuego de noche para que no sintieran frío y los pudieran guiar. Un pueblo que conoció al verdadero Dios de los milagros, que hizo semejantes milagros en Egipto, dejaron de adorarlo a él. ¿Usted cree que el pueblo dejó de adorar a Dios para irse por una estatua de barro? No, eso no es así. El pueblo empezó a ver unos seres que bajaban de las estrellas, a los cuales muchos los denominaron ángeles, que se mostraron con poderes sobrenaturales y se hicieron adorar, porque se mostraron como dioses, y usted no lo sabe, y la iglesia no lo sabe. Miren lo que pasó en Edén. Quiero que vayamos un momentico, capítulo 3, y voy a leerlo lo más rápido posible, para entrar a unas verdades tremendas. Dice la escritura, perdónenme un segundito por favor. Bueno, dice la escritura, pero la serpiente era astuta. Y quiero pedirle un favor en este momento, mi amado hermano. Que se quite la imagen que nos vendieron, que la serpiente era la que se arrastraba. Porque no se arrastraba. No era una serpiente animal como la conocemos nosotros. La serpiente antigua, ya vamos a ver en otros pasajes bíblicos, era un ser, un reptil. Era un reptil, un ser. Y miren lo que dice la escritura, pero la serpiente era astuta. La persona que es astuta es porque tiene un sistema de pensamiento. Tiene una capacidad de analizar. Tiene una capacidad mental muy fuerte, por eso es que es astuta. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. La cual dijo a la mujer, hablaba. Entonces era un reptil que hablaba. Con que Dios ha dicho esto, no comas de todo árbol del huerto. Aquí es donde entra una analogía. ¿Qué es una analogía? Un ejemplo como para querer enseñar algo, pero la palabra muestra, cuando tú estudias a conciencia, no lees, sino escudriñas y estudias a conciencia los libros proféticos, sobre todo Ezequiel y Daniel, donde habla sobre Satanás y la caída de Satanás, y donde habla de la serpiente antigua, vas a encontrar que lo que nos muestra la Biblia, este ejemplo que nos pusieron a nosotros, cuando conformaron el canon bíblico, fue para ocultar una gran verdad de lo que sucedió y el pecado original cuál fue. Y fue que se transgredió la orden de Dios, la palabra de Dios. Y vamos a ver en qué sentido. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que muráis. Esto es una analogía. Entonces, fíjese que hubo una intercomunicación entre este ser reptil, un reptil que era un ser, hablaba porque Eva lo oía. Y Eva habló y la serpiente lo oía. Entonces la lógica dice que tenía boca, tenía oídos y tenía ojos porque llegó hasta donde ella.
Dice, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos del árbol, codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto. ¿Quién tomó del fruto? La mujer. Y comió y dio también a su marido, el tal también comió, así como ella. Pero entonces resulta que me voy a ir más adelante porque eso es algo muy grande, ¿sí? Y resulta y pasa lo siguiente, que después dice que Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y Dios se la pasaba por el huerto buscando a Adán. Entonces viene una pregunta tremenda y es la siguiente, ¿cómo así que Dios, que es omnividente, que todo lo ve, no podía encontrar a Adán? Dice el verso 9, mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Está preguntando a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Por qué no lo podía encontrar? Y la historia dice que Dios mismo bajaba al Edén y hablaba con Adán y caminaban de la mano. Y quienes hemos tenido la oportunidad de escudriñar el libro de Enoc, del cual habla el libro de San Judas, verso 17, que no está en la Biblia, encontramos que Adán y Dios eran tan amigos que caminaban juntos y todos los días caminaban como cogidos de la mano. Pero llegó el momento en que Dios no lo encontraba. ¿Cómo así que Dios no lo podía ver si Él es omnividente? Y encontramos que hubo pecado. Se transgredió la palabra de Dios. Y pasó algo muy tremendo. Dice, y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Porque Él le dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Y quién le enseñó a tener miedo? Porque estaba desnudo y me escondí. El pecado abre los ojos. Es algo increíble. Y da temor cuando se peca. ¿Cómo así que se iba a esconder el de Dios? Si Él es omnipresente y Él está en todo lado. Pero llegó a tal punto que Él ni lo encontraba ni lo podía ver. Capte lo que está leyendo, mi amado hermano, porque esto es delicado. Si usted lee, nunca va a comprender la verdad. Y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Y de aquí sacan la analogía, que fue una frutica y que fueron árboles frondosos. Y resulta que como usted no lee el libro de Ezequiel, el libro de Ezequiel habla sobre lo que pasó en Edén realmente y cuántos seres más había en Edén. Y no solamente estaba Adán y Eva. Habla del árbol de la ciencia, habla del árbol del bien, habla del árbol de todo. Y resulta que la Biblia muestra a unos seres superiores a los seres humanos, que los denominamos ángeles, seres con sabiduría tremenda, los determina en Ezequiel como árboles frondosos. Por eso quien no lee el libro profético de Ezequiel no comprende qué fue lo que realmente sucedió en Edén. Y pasó algo mucho más grave, dice. Y Jehová Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo. Dice, sobre tu pecho andarás. Y si dice que sobre su pecho andará, es porque antes caminaba. Quiero pedirle que no se vaya de la comunicación. A veces la señal se va, pero es el internet, no es culpa mía. Si se le interrumpe, tranquilo, siga ahí. Al fin, esto va a quedar completamente grabado sin interrupciones y luego sube a YouTube. También queda en mi página, por si de pronto se llega a perder la comunicación. Dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Y si antes andaba, era porque antes caminaba erguido. Estaba hablando de un ser híbrido, que tenía pies, manos, era como un ser humano, pero su cuerpo no era humano. ¿Por qué? Porque era un reptil. Pensaba, hablaba, oía, sentía. Y lo que la Biblia muestra a continuación de aquí en adelante es algo muy fuerte, que se necesita la intervención del Espíritu Santo para que usted soporte esta gran verdad, porque tal vez la sabía, pero la tenía callada.
o de pronto no lo sabía y va a ser muy fuerte para usted. Dice algo muy tremendo, dice, verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente. ¿Sabe qué es simiente? Hijo. Entre tu hijo, hijo de la serpiente. Simiente viene de la palabra semen, que es en griego semen. O sea, semilla de vida. Y le dijo Dios a la serpiente, y pondré enemistad entre tu simiente, entre tus hijos, entre tu semilla, y la simiente suya, entre el hijo de la mujer. Y viene algo tremendo. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y ahí pasa un resto de cosas. Pero viene algo muy tremendo, y es que fueron echados del Edén. Adán y Eva fueron echados del Edén. Dentro del Edén no hubieron hijos. Y pasa algo tremendo, y dice la Biblia, en el capítulo 4, ahí enseguida, en la parte de abajo, dice, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Escuche, y conoció Adán a Eva y dio a luz a Caín. Pero viene algo más grave y delicado. En el verso 2 dice que después dio a luz a su hermano Abel. No la conoció. ¿Qué es conocer a la mujer? Es llegarse sexualmente a ella. Llegarse sexualmente a ella. Y nació Caín. Y enseguidita que nació Caín, nació Abel. Y Adán conoció una sola vez a su mujer. Le nacieron dos hijos, uno tras del otro. Y no eran gemelos y no eran mellizos. La Biblia es clara, muy clara, en decir en el versículo 25 del capítulo 4, dice lo siguiente, y conoció de nuevo Adán a su mujer. Era la segunda vez que la tocaba sexualmente. Dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Es increíble lo que uno encuentra en la Biblia cuando uno se deja guiar por el Espíritu Santo a la verdad. Arriba le habla en el capítulo 3, verso 15, le dice a la mujer, a la serpiente, que un hijo de la serpiente y habría un hijo de la mujer y que habría enemistad entre los dos. Aunque escatológicamente y teológicamente se muestra como una profecía hacia el mañana también sobre la venida del Mesías. Pero está diciéndole que a la serpiente dejó un hijo. Dejó su semilla. Y el capítulo 4 dice que Adán conoció a su mujer y le nacieron dos hijos. Léalo, mi hermano, léalo y póngale sentido a lo que está leyendo. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y después dio a luz a su hermano Abel. Han habido partos y han habido cosas tremendas donde nace un niño y a los pocos minutos nace el otro niño. Han habido en la historia científica y médica, y sobre todo se ven muchas partes, donde a una mujer le nacen dos hijos distintos, no mellizos ni gemelos, con características físicas, psicológicas y de carácter distintos, uno tras del otro, y no son del mismo padre. Ha habido casos en la historia científica, y si usted quiere entrar a YouTube, verifíquelo, que han habido casos de una mujer que tiene relaciones sexuales el mismo día con dos hombres distintos y le nacen dos hijos el mismo día, uno tras del otro, porque cada semen, cada semilla entró a un óvulo y fecundaron los dos óvulos. Y es increíble porque la Biblia lo que realmente muestra es que el fruto prohibido, lo que Dios ordenó, era que el ser humano no tenía por qué transgredir sus límites y su palabra ni mezclarse con seres no humanos. Por eso vamos a hablar de los Anunnakis. Y le invito a que usted vaya al libro de Ezequiel y busque sobre los árboles para que usted comprenda la verdad del Edén. Y lo que muestra la Biblia
es que nació Caín y Abel al mismo instante prácticamente, pero juntos niños eran distintos en su sistema de pensamiento y su sistema de actuar y físicamente. No eran compatibles, pero eran hijos de una sola madre. Lo cual muestra algo muy tremendo, que lo que realmente sucedió en el Edén, y estoy hablando de teología pura, nada espiritual, de que lo que realmente sucedió en el Edén es que el fruto prohibido era la mujer, porque le pertenecía a Adán. Por eso la Biblia ataca tanto la fornicación y el adulterio. Toda la Biblia en el Antiguo Testamento ataca tremendamente la fornicación y el adulterio. Y en el Nuevo Testamento lo ataca. Y es uno de los pecados más fuertes que la Biblia ataca. Y la Biblia nunca habla ni ataca de comerse un fruto. Pero sí habla de la sexualidad ilícita. Y lo que muestra realmente es que Caín no era hijo de Adán. ¿Por qué la Biblia muestra que Caín no era hijo de Adán? Cuando usted entra al capítulo número 5 de Génesis, encuentra los descendientes de Adán y dice de la siguiente manera: la genealogía de Adán no muestra a Caín como hijo suyo, no lo reconoce como hijo suyo. Por eso Caín mató a Abel, porque Caín tenía la herencia genética de su padre, porque tal parece que en Edén lo que hubo fue fornicación, y el fruto prohibido fue que se unieron una raza no humana con una humana. Yo sé que esto es fuerte y tal vez difícil de creer, pero búsquelo en la Biblia y empiece a comprender la palabra. Por eso Caín no era igual que Abel. Por eso los actos de Caín eran malos, los actos de Abel eran buenos. Abel sí era hijo de Adán, Caín no era hijo de Adán. Por eso Caín, en celos, en rabia y odio, mató a su hermano. ¿De dónde iba a sacar esas características Caín? De su padre no, porque su padre era amigo de Dios. Amigo personal de Dios. Caminaban en el huerto juntos, compartían juntos. Pero Caín era distinto a Abel. Y la Biblia dice que sus obras eran malas. ¿De dónde sacó sus características? Mire un gran ejemplo, por ejemplo, en un hogar donde una mujer tiene hijos de diferente hombre. Sí, son hijos de la misma madre, pero de diferente hombre. Se comportan distinto, actúan distinto, piensan distinto. Son medio hermanos. Y resulta que lo que tal parece realmente en Edén fue que la serpiente, no el animal, sino este ser híbrido, se llegó sexualmente y convenció a Eva y la endulzó en el oído. Fíjese que a las mujeres se dice a nivel de pruebas científicas que la mujer cae siempre por el oído, y el varón cae por los ojos. Siempre a la mujer se le habla bonito, se le endulza, y la mujer puede llegar inclusive a entregarse totalmente a un hombre que le hable bonito. Y muchas veces caen en pecado por eso. Por eso el famoso flirteo y eso. Si usted me revisa, capítulo 5 dice: este es el libro de la generación de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ven que ya no muestra a Abel porque Abel murió, pero no muestra a Caín, y Caín estaba vivo. Y la Biblia no muestra a Caín en la descendencia de Adán, porque Caín no era hijo de Adán. Por eso fue rechazado aún por Dios. Porque nuestro Dios, el Dios que tú le sirves y el que yo le sirvo, es un Dios misericordioso y perdonador. Y fíjense que la historia muestra que él le puso una marca y desechó a Caín. Lo desechó y lo mandó errante y le puso una señal. Dice el libro de Génesis capítulo 4. Verso 11 dice: ahora pues maldito serás tú en la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para soportarlo. Y aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé.
y seré errante, extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. No había nadie más. Ni siquiera había nacido Set. Acababa de asesinar a Abel. Y fue echado, y él ya tenía miedo que cualquiera que lo encuentre lo va a matar. ¿Por qué tenía miedo? Por algo muy tremendo. Mire lo que dice la Escritura. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín. Y el mismo Dios está corroborando que ya había más seres humanos sobre la tierra. Dice: y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Y salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, que es la tierra del errante, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer. ¿Dónde la conoció? Cuando fue errante, cuando fue echado. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio los a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y ahí sigue hablando de los descendientes de Caín, hasta que llega el verso 25 y dice: y conoció de nuevo a Adán a su mujer. La conoció una vez y le nacen 2 hijos distintos. Y el uno mata al otro, y el otro es desechado por Dios y lo marca para que nadie de los que estén por ahí lo mate. Y lo deja errante, y encuentra a su mujer. Ha habido una pregunta durante muchos tiempos donde dicen: ¿dónde encontró Caín mujer? Unos dicen una cosa y otros otra cosa. Pero entonces, para que usted comprenda la verdad, tiene que salirse del contexto bíblico para estudiar la historia de la humanidad. Después de que lo que les voy a hablar, les voy a contar un contexto histórico para que usted vaya, busque en Discovery Channel, que es serio. Busque en YouTube también, porque hoy tenemos toda la información, solamente que mucha gente no le gusta entrar. Y empiece a adquirir conocimiento. Hay muchos misterios sobre la humanidad. Hay muchos mitos sobre la humanidad que los llaman mitos. Por ejemplo, la mitología griega. A muchos en los colegios o en las escuelas de formación nos enseñaron sobre la mitología griega y nos ponían a leer libros sobre los mitos griegos, donde decía que existía el centauro, el unicornio, el mitad hombre con cuerpo de caballo, rata, cuerpo de humano con cara de rata, águilas con cuerpo de humano, una mezcla genética, la cosa más impresionante. Y quiero decirle una gran verdad, y es que eso fue verdad y eso existió miles de años atrás. Por eso la historia lo registra. Y si usted no quiere creer y dice que eso es pura paja de usted, Pastor Bolívar, ¿qué le pasa a usted? Quiero invitarlo nomás a que vaya al libro de Apocalipsis cuando vea a los seres vivientes que están frente al trono de Dios. Donde dice que cara de hombre, por un lado cara de buey, cara de águila, cara de león, con ojos, con manos, con alas. Y usted dice creer en la Biblia, pues crea lo que le estoy diciendo, porque lo estoy sacando de la Biblia. Los misterios que los antiguos dejaron pintados en las cuevas, pirámides, cavernas donde vivían. Y si usted no quiere creer en su nación, mañana a primera hora investigue sobre las culturas indígenas que se sentaron en su nación antes de la civilización moderna, a quienes adoraban y a quienes dejaron representados en dibujos en las piedras, en las cavernas o en las cuevas o en las montañas de su nación. Investigue a quienes ellos adoraban y los sacrificios que ellos hacían, para que usted empiece a comprender verdades ocultas que usted desconoce. De las estrellas en la antigüedad llegaron dioses, o los llamaron dioses. ¿Cómo me gustaría que usted fuera e investigara sobre la historia de los sumerios? Quienes fueron los que se dice la historia del ser humano, que fueron los que crearon la escritura, o sacaron los primeros escritos. Porque antiguamente no se escribía ni en inglés, ni en francés, ni en español, ni en los idiomas que nosotros manejamos, ni en los dialectos que manejamos, sino la escritura era pictográfica. O sea, dibujaban en las piedras. Y toda la historia la dejaron en las pirámides, la dejaron en cuevas, vuelvo y lo repito. Y si usted quiere saber cómo es que ellos
adoraban a los dioses antiguamente y por qué ellos adoraban al sol, a la luna, o por qué, por ejemplo, en México adoran al espíritu de la muerte, por qué en otros países adoran, no sé, a Bochica, a Bachué, todos esos seres de los muiscas, los mayas y las civilizaciones antiguas, por qué ese sistema de construcción y por qué en las pictografías dejaron plasmado a quiénes eran que ellos adoraban y quiénes eran. Por ejemplo, si usted entra a la pictografía de las pirámides en Egipto, usted va a encontrar unos seres altísimos con cara de rata que subyugaban al ser humano y los mantenían esclavizados, y los dibujos nos muestran con lanzas y encadenados como esclavos. Pero ustedes conocen eso porque usted no escudriña, no lee. ¿Saben que el Señor dijo que el pueblo se perdió por falta de conocimiento? Y también le dijo a los sacerdotes: y porque tú desprecias el conocimiento, desprecian la enseñanza, y yo te echaré del sacerdocio, dijo el Señor. Por eso no importa lo que usted esté escuchando, si es fuerte para usted, bendito sea Dios. Si no es fuerte también, y si se la está corroborando lo que usted ya sabía, bendito sea el Señor. Pero oiga, corrobore, estudie, investigue. Y si quiere no crea, y mañana vaya usted mismo e investigue. Y sepa la verdad a través de la palabra de Dios, porque la Biblia habla de esto. En la antigua Sumeria se mostraron unos seres que bajaron de las estrellas en carrozas de fuego. Así lo describieron los antiguos. Hoy en día se les dice ovnis, objetos voladores no identificados, llenos de ojos por todos lados, con pies como bruñidos, como de becerro cuando aterrizan. Y los demostraron y los dejaron pintados. Vaya a la pictografía si no me quiere creer. Y la raza humana los tuvo por dioses. ¿Por qué? Porque descendían de los cielos. Seres altos con alas. Seres diferentes a los seres humanos. Y los subyugaron y se hicieron adorar. Y esos son los ángeles caídos. Resulta que en Edén la orden fue no mezclarse. No se podían mezclar. Y resulta que el reptil se mezcló con Eva. Y cuando la Biblia dice que ella comió del fruto, aprendió y conoció la sexualidad y quedó, se decía antiguamente, preñada. Y cuando llegó Adán, y usted me va a decir, entonces, ¿por qué Dios castigó a Adán? Porque Adán consintió el pecado en ella. Por eso vuelvo y le repito, la Biblia le habla duramente a los fornicarios, y sobre todo a la mujer. Le habla muy fuerte a la mujer en el tema de la fornicación. Porque Adán consintió en el pecado y dice que ella le dio a comer. Y mire que la Biblia dice que Adán conoció a Eva, realmente la conoció porque él la quiso ya tocar y quiso tener sexualidad con ella, fue después del Edén. Pero en el Edén, Eva se llegó a él. Es lo que muestra la Escritura, le dio a comer del fruto. Y por eso él dijo, la mujer que me diste, se excusó. Y Dios castigó al ser humano porque el varón consintió el pecado en la mujer. Es un tema delicado. Cuando hablemos de fornicación, adulterio física y espiritual, ustedes se van a ir de para atrás. Y cómo las teologías de la religión han venido disfrazando y camuflando la verdad y desviando de la verdad al pueblo para que no conozcan de verdad. Perdónenme la redundancia en la palabra, para que no conozcan la verdad y sigan esclavizados de un sistema religioso en vez de ir a Cristo y conocer la verdad. Los Anunnaki, una raza alienígena, se dice alienígena, los científicos le dicen ahora alienígena, pero son realmente ángeles separados de la presencia de Dios, que bajaron en la antigüedad y se asentaron en la antigua Sumeria, y ellos son los creadores prácticamente de los idiomas antiguos y quienes enseñaron al ser humano en aquella época a escribir. Recuerdan que por ahí en Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra, plural, varios, imagen y semejanza. Pues la historia del ser humano muestra que hubo una etapa preadánica donde sucedieron las famosas eras o edades del ser humano, donde estuvo la edad del hielo, donde estuvieron los dinosaurios, donde hubieron cosas tremendas. Y Génesis capítulo 6 lo corrobora si usted no me quiere creer. Pero antes de entrar a Génesis 6, dice, también llegaron otros seres resplandecientes de los cielos en carrozas de fuego que se asentaron en el antiguo
en Nilo, en la tierra del Nilo, que es Egipto, y se denominaron los sensuar. Bueno, no lo puedo pronunciar bien el nombre de aquellos. Y fueron los que crearon el famoso código del Hammurabi, y fueron los dioses de Egipto, donde está Ra. Y si usted mira la pictografía, ellos adoran a seres no humanos que bajaron del cielo. Cuerpo de humano, pero cara de animal. En la India también bajaron otros. Por eso es que ellos adoran a los animales. En Arabia, o los árabes, adoran lo que Mahoma les enseñó que adoraran, y fue un ángel que bajó y les enseñó. Comprenda por qué Juan dijo en el Apocalipsis que si aún un ángel del cielo bajara, o un ser del cielo, denominado ángel, bajara a enseñar un evangelio distinto, no le creamos. Porque son seres que vienen de los cielos, de las estrellas. Por eso Pablo decía, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades y gobernadores que están en las mansiones celestes. Las mansiones celestes son el espacio interestelar, donde están las estrellas. Y si usted no cree, ahorita vamos a ver otras cosas más tremendas. Los hijos de Horus. En Australia se ubicaron los guayinos. Mejor dicho, en cada parte de la tierra descendieron ángeles que fueron echados de los cielos, junto con Satanás. Por eso la Biblia también habla ya en una iglesia, en Apocalipsis, que había una iglesia que se sentó o estaban predicando donde Satanás tenía su trono. Vaya, mire Apocalipsis capítulo 2, no le voy a decir dónde está para que usted vaya y busque. Es algo muy tremendo. Y los cristianos o el cristianismo les denominó ángeles. Seres con alas, y la Biblia sí muestra que son seres con alas. Pero muchas veces no son alas como las que están mostrando, como las de un pavo real. No, ni que le salen de aquí. Algo mucho más fuerte que usted todavía desconoce. Que ahorita no vamos a tener tiempo para explicarlo. Son seres divinos con un conocimiento y cualidades tan grandes que fueron llamados dioses y se hicieron adorar. Por eso la tierra y los seres humanos antiguamente los adoraban. Estaba Zeus, Diana, el dios de Poseidón, el del mar. Y si usted no quiere creer, es algo muy tremendo. Dice, en la antigüedad usted sabe que no habían fotógrafos, pero los hombres empezaron a dibujar lo que vieron. Y ellos se mezclaron con los hombres. Aquí tenemos que ir a Génesis capítulo 6. Entonces fíjese que la descendencia, Génesis capítulo 6, hay una raza de ángeles. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la tierra, le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que eran los ángeles caídos, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Por qué? Porque era prohibido que el ser humano se mezclara genéticamente con algo que no fuera ser humano. Fue prohibido, y lo que prohibieron en Edén fue eso. El fruto prohibido era eso, la unión de esos dos seres. Pero lo hicieron, y este ser llamado serpiente, ¿sí?, que ya vamos a ver quién era, transgredió la palabra. Y en Génesis 6, hasta Génesis 6, pasaron años, hermanos. Esto no estamos hablando de un año, ni 2 años, ni 3 años, ni esto fue momentáneo, fueron años los que pasaron. Porque si usted quiere leer de ahí para atrás, o los descendientes de Adán, usted va a ver que hubieron hombres de 600, 500, 400, 300 años de vida, 1000 años de vida. No se sabe cuántos años pasaron, pero fueron miles de años, y fue donde se sucedieron las famosas eras geológicas de la Tierra. Investigue o vaya, dígale a su hijo que le enseñe sobre las eras geológicas de la Tierra, para que usted comprenda qué estamos hablando. Y dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron, los hijos de Dios se llegaron. Recuerde que Adán se llegó a Eva, y nació Caín y nació Abel, pero eran distintos. Y se llegó después y nació Set. Y después se llegó a ella y nacieron más hijos e hijas. Dice, y había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Engendraron. No crearon, le engendraron. El esperma de vida de los ángeles caídos entró en los óvulos de la mujer y crearon hijos. Nacieron hijos.
Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La Biblia no los nombra cuáles son los varones de renombre, pero la historia sí. La historia sí. Por eso es que usted ve que Hollywood ha sacado películas con hombres que tenían poderes sobrenaturales o fuerzas tremendas en la antigüedad y eran como si fueran jueces. Y eran los famosos de renombre de la antigüedad. La Biblia no los está mostrando, pero la historia sí. Por eso usted tiene que ir a conocer la historia de la humanidad también, para que usted comprenda las Sagradas Escrituras. Del contrario, no lo va a comprender. Y dijo, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y fue cuando decidió acabar con todo esto. Es algo muy tremendo. Y fue donde aparecieron los famosos hijos de Anak, que son los gigantes, o los famosos Nefilín. Cuando escuche el término Nefilín, son hijos de los gigantes. O sea, lo que la tierra o los humanos llamaron semidioses antiguamente, que eran los hombres que tenían poderes tremendos, no digamos sobrenaturales, de que volaran ni nada de esas cosas, pero sí eran hombres con fuerza tremenda, como por ejemplo Sansón. Estoy dando un ejemplo de Sansón, sino que antiguamente habían esos hombres así tremendos, fuertes, y también es algo tremendo, eran híbridos realmente, era una unión antinatural, porque Dios nunca permitió eso, ni nunca ha permitido eso. Él creó la raza humana para que fueran solamente seres humanos. Pero fíjese algo a lo que voy a ir después, antes de seguir, y es para que lo tenga en cuenta, y es que la serpiente dejó engendrado en su simiente en Eva, y fue Caín. O sea que sobre la faz de la tierra hay una simiente de seres humanos, y usted me va a decir, pastor, pero el diluvio acabó con todo eso. Sí, señor. Esa raza, o esos hijos de la serpiente, iban de continuo al mal. Era corrupción, pecado, sodomía, homosexualismo, de todas las porquerías que pueden haber sobre la tierra. Por eso fue que Sodoma y Gomorra se contaminó tanto que Dios también decidió acabarla y destruirla. Y fíjese, usted me va a decir, pero ¿cómo así? Y la Biblia muestra en Génesis, en la historia de Lot, que ángeles tomaran apariencia de hombre y entraron a Sodoma y Gomorra a sacar a Lot y a su familia de allá. Pero tenían una característica tremenda, que son hermosísimos. Los ángeles de luz, que son los ángeles que están con Dios. Y los ángeles que fueron separados de la gloria de Dios, o fueron separados de Dios, que son los ángeles caídos. Sí, perdieron su luz. Y son lo que se denominan demonios o espíritus, que son seres no humanos, que son reales y tangentes, pero tienen una capacidad de ser invisibles ante nosotros. Son híbridos, una unión antinatural entre ángeles caídos, demonios y mujeres. Lo mismo que pasó en Edén con Eva la serpiente, hijo de una raza no humana, llamada Refaitas. Grabes este nombre, Refaitas. Y existieron en la época de Noé. La historia los ubica con la antigua lengua aramea. Fueron los que trajeron el idioma original que se hablaba en los humanos antiguamente, el arameo. Dice la historia no bíblica, escuchen, no bíblica, que uno de ellos se pudo haber salvado del diluvio. Y la Biblia no muestra esto, pero la historia de los Refaín muestra que uno de ellos se pudo haber salvado. No lo asegura, no lo desmiente, porque eran tan grandes. Y dice la historia que hubo uno de ellos que se subió al arca. O sea, se colgó al arca y no se soltó del arca, porque la inundación fue tan tremenda. Y dice, y eso lo llevó a quedar con vida. Vuelvo y lo repito, historia no bíblica, historia de la humanidad, de los Refaín. Goliat fue el más famoso de todos porque lo conocemos en la historia de David y Goliat. Este hombre medía 9 pies de altura, un promedio de 2 metros con 74 centímetros, casi 3 metros de altura. Se encuentra en Samuel capítulo 17, verso 4. Los Nefilín, grabes este nombre, Nefilín, etimológicamente significa seres caídos o separados. Y en Deuteronomio 3 vamos a encontrar algo muy fuerte donde se habla de uno de ellos. Vamos a ir a Deuteronomio número 3, porque la Biblia los habla, los famosos gigantes. Deuteronomio capítulo 3.
Dice la Biblia de la siguiente manera. Israel derrota a Og, con Oge, rey de Basán. Y miren lo que dice. Volvimos pues y subimos camino de Basán y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear él y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo, Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como quisiste. Bueno, y ahí sigue hablando. Y al final dice, en el verso 11 dice, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Pero viene la pregunta, ¿los gigantes fueron destruidos en el diluvio? Esa raza de ángeles, de seres, producto de la unión de ángeles caídos y mujeres, fue destruida en el diluvio. Pero la Biblia dice, aquí en Deuteronomio 3:11, dice, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Por eso es que la historia no bíblica muestra que este gigante de casi 9 o 10 metros de altura, 9 o un poquito más de 9 pies de altura, para las medidas en Estados Unidos, para que usted lo comprenda, dice la historia no bíblica que este ser se colgó o se subió al arca y se agarró del arca todo el tiempo. Por eso la Biblia dice que fue el único que quedó. Y fíjese que Deuteronomio ya es la época de Moisés. Deuteronomio es la época de las leyes, es cuando salió ya de Egipto. Y la historia de los gigantes fue en Génesis 6, miles de años atrás. O sea que sí hubo un sobreviviente, se podía deducir. Dice, su cama, una cama de hierro, no está en Rabat de los hijos de Amón. O sea, es real. Dice, la longitud de ella es de 9 codos. Y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Aquí tengo las medidas. 3.90 metros de largo a la cama. 3.90 metros de larga la cama. Por 1.80 de ancho. Así de pequeñito era el Señor. El rey de Og de Basán. Y estaba vivo en la época de Moisés. Y eso fue posterior al diluvio. Quiero llevarlos a algo más interesante, más fuerte todavía, sin pasar al Nuevo Testamento, porque voy a pasar al Nuevo Testamento. Dice el libro de Génesis 6, capítulo 9, y es por qué Noé fue salvo. Si Dios se había arrepentido de haber creado al ser humano. Dice el verso 9, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. ¿Qué es justo? Aplicaba la justicia. Veía por el pobre, el desvalido, el menesteroso. Pero dice que era perfecto. ¿Sabe por qué era perfecto? Porque su genética era la de Dios, era puro, no se había mezclado. Si usted recordará, si usted es un estudioso de las Sagradas Escrituras, usted encontrará que la orden de Dios fue jamás mezclarse con los pueblos que habían alrededor, naciones que habían alrededor. Y viene todavía la pregunta, ¿por qué si no habían más naciones? Si supuestamente nos enseñaron que Adán y Eva fueron los únicos que Dios había creado. Pero nuestro Dios, no los otros dioses. Por eso le repito, Génesis 1:26 dice, hagamos, dijo Dios, hagamos, plural, al hombre, a nuestra imagen y semejanza, nuestra, plural. Y lo que muestra la historia científica o la ciencia, o la historia, es que cada uno de ellos, antes de ser echados del reino de los cielos, creó su prototipo de ser humano. Por eso habían naciones. Ojo con esto, que esto es fuerte. Por eso hablo de la historia bíblica y la historia no bíblica. Ahora vamos a la historia bíblica a tratar de comprobar. Se mezclaron. Quiero que vayamos a Esdras 9:2. Libro de Esdras 9:2. Libro de Esdras 9:2. Está en el Antiguo Testamento. Dice así la palabra, dice. Dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos. Escuche, cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos.
son cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. 8 naciones distintas, naciones. ¿De dónde salieron estas 8 naciones? Si se supone que Dios nos enseñaron, creó a Adán y Eva, Caín y Abel y Set, no había nadie más. Pero resulta que el señor Caín consiguió mujer cuando fue echado y errante. Y esa teología que dicen por ahí algunos, no, es que esto tuvo que haber sido que como Adán tuvo más hijas, hijos e hijas, cogió una hija como mujer y se la llevó. La Biblia dice que fue cuando fue errante. Y dice que después de que conoció Adán a Eva la segunda vez, nació fue Set. Y Caín ya estaba errante. Y después de eso fue cuando dice que le nacieron más hijos e hijas. Pero entonces, fíjese, 8 naciones ya existían. Dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y los gobernadores han sido primeras en cometer este pecado. La orden fue nunca tomar mujer de los pueblos o naciones que habían alrededor. Nunca. Dios prohibió eso. Lo mismo que pasó en Edén. Pero Satanás y su linaje, fíjese que el linaje de Satanás es pervertido. Sí, nacieron como seres humanos, pero nacieron con defectos, nacieron con fallas, porque era una mezcla genética. Y hay seres humanos todavía en la tierra que provienen de ese linaje. Por eso es que su vida es completamente al mal, al pecado, a la vulgaridad. Son fornicarios, asesinos, ladrones, pederastras, homosexuales. No les importa porque no son perfectos como Noé. No son del linaje perfecto y justo. Y dice aquí en Esdras que el linaje santo fue mezclado con los pueblos de las tierras. Si usted sigue leyendo, dice que Esdras hasta rasgó los vestidos. Y siempre Satanás ha querido mezclar las razas. Por eso es que hoy en día las razas están mezcladas. Voy para algo más fuerte todavía, no se vaya de ahí, espérese un momentico. Libro de Job capítulo 1 verso 1. Quiero que vayamos a Job capítulo 1 verso 1. Miren lo que dice la escritura. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era del linaje. Él era del linaje santo y puro. Fíjese que entonces hay un linaje que es puro sobre la tierra, que es el que verdaderamente proviene de Adán y Eva. Pero hay un linaje que proviene de la simiente de la serpiente y está también sobre la tierra. Voy para algo más fuerte, pónganme cuidado. Quiero que vayamos al libro de Jueces, capítulo 3, versos 5 y 6. Jueces 3, 5 y 6. Jueces, capítulo 3, versos 5 y 6. Dice la siguiente. Josué, Jueces 5, capítulo 3, versos 5 y 6. Dice, y así los hijos de Israel habitan. Y así los hijos de Israel habitan entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron para sí hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Y sirvieron a sus dioses. Por eso es que Dios prohibió que el pueblo de Israel se mezclara con los otros pueblos. Y servir a los dioses no es servir a estatuas de barro y eso. Por eso Ezequiel es tan importante leer ese libro y comprenderlo, y sobre todo cuando la Biblia hable sobre Babilonia y todas estas cosas en el Antiguo Testamento, leerlo y comprenderlo. Porque cuando hable de servir a los dioses, no hay lógica que un pueblo que vio las señales y los milagros por medio de Moisés, y que el mar se abrió, la nube, la columna de fuego, resulte sirviendo a otro Dios. Y la única forma en que el pueblo resultó sirviendo a otro Dios es porque bajó a alguien del cielo y se mostró como Dios.
y con poderes sobrenaturales. Porque los seres iluminados que bajan de las estrellas tienen poderes sobrenaturales. Por eso el ser humano resulta sirviéndoles. Y por eso quien no conoce la palabra de Dios en su totalidad y en su manera correcta, muchas veces se aparta del Evangelio y se aparta de Dios y se aparta de servir al verdadero Dios para servir a dioses no humanos. Vamos a Isaías, capítulo 61, verso 9, y ya vamos a entrar al Nuevo Testamento. Libro de Isaías, capítulo 61, verso 9. Dice la Escritura de la siguiente manera: y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones. La descendencia. Y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vieron reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Fíjense que hay un linaje, y vuelvo y lo repito, lo mismo que dice Génesis 3:15. Hay una simiente, o un linaje, o una descendencia, o una genética, o una semilla de la serpiente, y hay una semilla que venía también de la mujer por medio de Adán. Porque la mujer no tiene semilla. La mujer no tiene semilla, la mujer no tiene semen. La mujer no es ni siquiera portadora de la vida. Es el varón el que es portador de la vida, con la semilla y el semen que se introduce, y ella lo que hace es permitir en su óvulo, o Dios la diseñó de tal manera que permite en que el óvulo, ¿sí?, sea penetrado por el esperma, y allí se forma la vida, lo protege y la alimenta. Protege a ese ser que está allí en el óvulo y lo permite que se forme y lo guarda ahí. Pero el portador de la vida es el hombre. Un linaje. Y en Eva nacieron dos linajes. El linaje del mal y el linaje de la vida. Y el linaje del mal mató la vida. Por eso Adán volvió y conoció a su mujer. Y la Biblia dice ahí en Génesis que Set reemplazó a Abel, no a Caín. Y vuelvo y lo repito, la descendencia de Caín, de Adán, no muestra a Caín como hijo en ninguna parte de las Sagradas Escrituras. Y vamos a ver una porción en el Nuevo Testamento donde la Biblia dice, la Biblia muestra en el Nuevo Testamento que Caín era hijo de Satanás. Usted me puede decir, pastor, yo no le creo. Ya casi vamos a llegar allá. Vamos a entrar al Nuevo Testamento, al Brit Hadashah. Mateo 13:38, el mismo Jesucristo dijo algo muy importante. Mateo 13:38. Mateo 13:38 dice de la siguiente manera, dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Para que usted mire las características de los hijos de Satanás, ¿cuáles son? ¿Usted quiere conocer un hijo de Satanás? Eso es muy sencillo. Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Los hijos de Satanás sirven de tropiezo. Hacen iniquidad. Son los que juzgan. Son los que miran la paja en tu ojo. Son los que persiguen. Son los que destruyen. Son los asesinos del alma. Son los incrédulos. Son los que se oponen a la verdad. Los que no creen a la verdad. Los que no siguen la verdad. Y viene algo mucho más grave. Aquí el mismo Señor Jesucristo está mostrando que los hijos de Satanás, los hijos del malo, son la cizaña. Y yo sé que usted conoce a muchos que son así. Dicen ser, pero no son. Mateo 8:44. Perdón, Juan 8:44. El Señor Jesucristo dice algo muy fuerte. San Juan 8:44 dijo: y vosotros sois, se estaba dirigiendo a un grupo de personas, no a todo el mundo.
Se estaba dirigiendo a un grupo de personas y les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Les dice que son padre, son hijos de Satanás. Y él no estaba hablando en analogía, ni estaba hablando en parábolas, estaba diciéndole una verdad a un grupo de personas. Le dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y él no miente, Cristo no miente, porque él es la verdad. Y las religiones nos enseñaron, y las teologías nos enseñaron que todos somos hijos de Dios. Y la verdad no es así. Por eso hay personas que se molestan conmigo cuando yo les digo verdaderamente usted es hijo de Dios. Revisen la palabra, revisen este espejo si usted es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Porque usted puede que tenga el linaje del malo. Yo sé que está sonando duro esto, pero ahorita vamos a ver. ¿Cómo sé que tengo el linaje del mal o no lo tengo? Porque la Biblia lo enseña. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad. O sea, deseos carnales, homicidas, no permanecen en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Quiénes son? Los que hablan de sí mismo. Se vanaglorían y se muestran como los los superpoderosos, los que le roban la gloria a Dios. Porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 6:70. Vamos al 6:70. Dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Y por ahí hay otra porción donde dice que Dios le permitió. Imagínense, cuando usted estudia realmente la historia de Judas, usted va a encontrar que la mente de Satanás es tan terrible y tan malévola, que aún en el plan de la salvación, él pidió que un hijo suyo estuviera metido entre los discípulos. Así es que usted, cuando vea esa porción, ahora sí va a entender por qué Judas estaba ahí. Judas transgredió y entregó al Señor. Porque su padre no era Dios. Su padre no era Dios. Satanás pidió que uno de sus fichas, de sus hijos, estuviera ahí. Y por eso tuvo que cumplir con esa misión, y Dios lo permitió. Era una de las pruebas grandes que tenía que pasar Jesucristo, que entre los 12 tenía que estar un hijo de Satanás. Juan 3:10, primera de Juan 3:10. Primera de Juan 3:10, y aquí les voy a demostrar que la Biblia sí dice que Caín era hijo de Satanás. Primera de Juan, capítulo 3, verso 10 dice lo siguiente: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y yo creo que el apóstol no era ningún mentiroso. Y aquí no hace falta explicación alguna, y aquí no falta teología alguna, humana, donde quiera tergiversar esto, sino que la Biblia es clara y real y dice cuáles son los hijos de Dios y cuáles son los hijos del diablo. Y si usted tiene estas características, ojo con usted, porque usted puede tener el linaje que no es puro ni es santo. Por eso su nombre no va a estar escrito en el libro de la vida, y ahorita le vamos a por qué. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. No es de Dios. La Biblia es clara en mostrar que no son hijos de Dios, el que no hace justicia y el que no ama a su hermano. Es hijo del diablo. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y dice el verso 12 un secreto tremendo que muchos desconocen. No como Caín, que era del maligno. Verso 10 dice que eran, ¿cuáles son los hijos de Dios y los hijos del diablo? Y el verso 12 dice, no como Caín, que era del maligno. Era hijo del diablo. Por eso estamos aclarando la verdad de lo que pasó en Edén. Como en el capítulo número 4 dice una gran verdad y un secreto tremendo. Dice que Adán conoció
a Eva y nació Caín. Y enseguida nació Abel. Y Caín era hijo del maligno, dice aquí la palabra. Primera de Juan capítulo 3, verso 12. No como a Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Uno provenía del linaje de Dios puro y santo por medio de Adán, y el otro provenía del linaje de la serpiente. Lo repito, 1 de Juan 3:12. No como a Caín, que era del maligno. Verso 10 dice: así se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Verso 13 dice: porque comprueba Juan que Caín era hijo de Satanás. Mateo 12:34, el Señor Jesucristo dice algo muy tremendo. Mira lo que dice, algo muy tremendo, dice. Mateo 12:34 dice: el uso que Jesús hace de las parábolas, dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. En las parábolas no eran ejemplos, estaba diciendo verdades. Mateo 12:34 dice lo siguiente: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Generación es algo creado, descendencia de una víbora, y la víbora es un reptil. No la culebrita, es un reptil, un híbrido, la serpiente. Mateo 23:33. Dice la escritura: serpientes, les decía a algunos, no a todos, serpientes, es un reptil. Generación de víboras, descendientes de las víboras. Víboras, dice, hijos de las víboras, es una raza, y si usted no lo sabe, es una raza alienígena. Las víboras, hay una raza alienígena que tienen manos, ojos, oídos, cabeza, tienen miembro genital, pero su cuerpo y su apariencia es de un reptil. Por eso algunos hablan de los famosos reptilianos hoy en día. Y yo le aconsejo que usted empiece a investigar sobre todas esas cosas y se prepare. Dijo el presidente Vladimir Putin, presidente de Rusia, hace unos años atrás, dice: la raza humana tiene que prepararse, dijo el presidente Putin, porque los ángeles caídos volverán a la tierra. Y el antimashiach, el anticristo, es un ángel caído, un hijo de Satanás, que va a venir a hacerse pasar por el Mesías. Y la iglesia no está preparándose porque no conoce estos temas, no conoce estas verdades. Se la pasan con lechecita espiritual, no viandas ni comida sólida. No se preparan. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esa raza de seres medio humanos que vienen de ese linaje no van a ser salvos. Mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 13. Del verso 10 en adelante está hablando de la parábola del sembrador, usted se la conoce. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Escuche, ¿por qué les hablas? Le preguntaron los discípulos a Jesús: ¿por qué a ellos les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado conocer la verdad.
Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más conocimiento. Pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Se le va a cerrar la mente y se le va a botar. Por eso les hablo por parábolas. Escuche esto. Porque viendo no ven y oyendo no oyen. Y hay personas así dentro de la iglesia cristiana. Viendo no ven y oyendo no oyen. Ni entienden tampoco estos temas. De manera que se cumple con ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis. Viendo veréis y no percibiréis. ¿Qué es percibir? Es la iluminación que el Espíritu Santo da para comprender la verdad, aún dentro de lo que está escrito. Se llama comprensión de lectura en español. Los que pasaron por el colegio, acuérdense de esa materia. O en el idioma que ustedes hablan. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean, escuche esto, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. A él no le interesa que ese linaje sea salvo, porque no es un linaje ni es creación de él. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto digo que muchos profetas justos desearon ver todo esto. Y viene algo más grave con lo cual voy a terminar. No lo voy a leer todo, pero lo voy a leer una gran parte. Simplemente lo voy a leer. Antes del Apocalipsis, libro de San Judas. San Judas dijo, o el apóstol Judas, no era Judas Iscariote: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardiamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación. Ve que hay un linaje destinado ya para condenarse y están metidos entre nosotros, encubiertamente. ¿Y cómo pueden entrar encubiertamente? Disfrazados de cristianos, disfrazados de pastores, disfrazados de profetas, disfrazados de apóstoles, disfrazados de evangelistas y maestros. Hombres impíos que conocen la verdad, no la practican, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Ojo con los que hablan de la unicidad, están negando a Dios. Ojo con ese tema. Mas ya quiero recordaros que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es tremendo, esto es fuerte lo que le estoy leyendo. Quiero que vaya un momentico a Isaías 14:20 y vamos a terminar. Isaías 14:20. Dice la escritura y dice, va para el final hablando de Satanás, dice: no serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste la tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Es algo increíble. Ezequiel 28. Ya termino acá. Voy a leer versos 12 y 14. Dice: hijo de hombre, levántate, endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría. Escuche esto: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, escuche esto, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Sí que no estaba ni Eva solos? De toda piedra preciosa era tu vestido, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles, flautas, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. La serpiente antigua. La serpiente antigua estuvo en el Edén, Satanás.
Sé que este estudio ha sido fuerte para muchos, para otros se les han abierto los ojos. Viene la pregunta, ¿cómo sé entonces yo qué linaje soy? La raza humana ha sido mezclada entre negros, blancos, habían razas rojas. Recuerdo que en el Perú un día estaba haciendo una investigación y encontré que hace muchos años atrás nació un bebé con cachos, cuernos, rojo completamente y con cola como de diablo. Y dice la historia que el gobierno americano lo hizo desaparecer. Si usted entra al YouTube va a encontrar que han habido avistamientos aún de seres como sirenas, mujeres con cuerpo de mujer y cola de pescado que están en los mares. Y videos reales, no mentiras, ni ediciones. Satanás ha venido tergiversando totalmente todo y contaminando a la raza humana. Y para eso dejó su linaje en la tierra. Las personas que rechazan a Dios, que son asesinos, violadores, transgresores de todo, lo más malo que puede dar por la raza humana, proviene de ese linaje. Todos aquellos que buscamos a Dios en espíritu y verdad y le amamos por encima de las circunstancias de las cosas, pertenecemos al linaje puro y santo, a la perfección. No que seamos perfectos, a la perfección, o sea, a la creación realmente de Dios. Algunos con la palabra de Dios, porque es algo increíble el poder de la palabra de Dios tan tremendo que cambia el sistema de pensamiento, y cuando cambia el sistema de pensamiento la genética del cuerpo cambia. Eso es como cuando se resetea un computador o un celular y se hace nuevo otra vez. Es el celular, pero se modifica su ADN. La palabra de Dios, por eso Cristo vino al mundo, para salvar lo suyo. Él vino, por eso Él dijo, ninguno de los que Dios le dio se le ha perdido. Ninguno se perderá. Algunos se están transgrediendo porque se han dejado engañar y contaminar con un sistema de pensamiento satánico y se han alejado de la gloria de Dios. Por eso tenemos que buscar a Dios de una manera grande y poderosa a través de su palabra, para que el sistema de pensamiento de nosotros sea de acorde a la palabra de Dios y a Dios mismo, a Cristo mismo, a través de su Santo Espíritu. Hay personas que se dedican a perseguir, pisotear, maltratar y están dentro de las iglesias. Y según el libro de Judas hay encubiertos. Y también Pablo dijo por ahí que Satanás, eso lo dice en Corintios, 2 Corintios 11:44, dice que Satanás se disfraza de ángel de luz para engañar a los escogidos. Y la única forma de engañar a los escogidos es metido dentro de las iglesias, en los altares, en denominaciones, en sistemas teológicos y pensamientos religiosos que niegan estas verdades. Y para muchos son herejía, pero para otros que comprendemos la verdad porque Dios le place mostrarnos esas cosas grandes y ocultas, nos llevan a amar más a nuestro Dios, a Cristo, a la verdad, al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, y caminar en el camino verdadero, en la verdad y la vida que es Cristo. La Biblia habla de la profecía de Not en San Judas, verso 17, y la excluyeron de la Biblia. 66 libros en este canon bíblico, y la gente hasta desconoce. Y algunos me preguntaron, por ejemplo Maribel me preguntó, ¿por qué tú hablas tanto de los originales? Yo manejo la Reina Valera, pero también he tenido la oportunidad de tener la Biblia, la primera Biblia que se escribió, donde se unió el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los originales, si usted quiere saber cuáles son los originales son el Antiguo Testamento, el Tanaj y la Torá, que es el Pentateuco que usted tiene. Del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, donde habla estas verdades. Por eso se han levantado hombres a que cuando se habla de la ley mandan a la gente que no lean el Antiguo Testamento, sino que el cristiano supuestamente debe basarse en el Nuevo Testamento. Y ahí les pude comprobar cómo Cristo reafirma lo que el Antiguo Testamento decía. Pablo también, los apóstoles también. Los originales son el Tanaj, el Antiguo Testamento. Para los años 1569 más o menos, 1569-1570, salió la primer Biblia donde se unificó el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y se llamaba la Biblia del Oso. Trae un oso
comiendo de un panal. Y esa Biblia trae muchas verdades que la Reina Valera no las dice o fueron cambiadas. Fíjese que yo les hablé de la Reina Valera. Les recomiendo que la consigan. La Biblia del oso. Que va a ver cómo usted se enamora más de Dios y busca más a Dios. Cristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Entre el camino, entre la verdad y entre la vida, que es el Cordero de Dios. Mis amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Padre, te doy gracias en este momento por esta enseñanza, porque no fue una predicación, que tal vez para muchos será fuerte, para muchos será difícil de creer, pero tenía que contarle otra vez la verdad a la humanidad. Hace años atrás no la grabé en video, esta es la primera vez que la grabo en video y va a subir a YouTube también, Señor, pero antes la había escrito. Permite que el pueblo empiece a buscar la verdad y camine y todos los días viva en busca de la verdad, simplemente la verdad, porque la verdad nos va a hacer libres de esa esclavitud y ese mundo religioso que Satanás creó para confundir y para dividir y para alejar a la gente de Dios. Por eso hay tantas denominaciones donde se pelean, se disputan, discuten, porque es que así me enseñaron, porque así lo pienso yo, y tu palabra es viva y eficaz y es real, Señor. Te doy gracias por todo esto y porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Van a ser salvos simplemente los del linaje puro. Las teologías dijeron que extendió la salvación a una mujer sirofenicia porque suplicó. Pero Cristo muestra lo contrario. Él vino por lo suyo y a rescatar lo suyo, lo que Satanás contaminó con su sistema de pensamiento y sus religiones y sus denominaciones y sus iglesias, a la verdad. Por eso la palabra siempre enseña a volver a las sendas antiguas, al camino angosto, a la verdad pura. Fíjese que Cristo ni siquiera mandó leer la Biblia, mandó escudriñar, que es investigar, estudiar. Y él mismo dijo que el principio de la sabiduría, que es conocimiento, es el temor a Dios, a nuestro verdadero Dios. No a los que se hicieron pasar por dioses, ni a los que están metidos con títulos en las iglesias y mega iglesias, haciéndose pasar por hijos de Dios, desviando al hombre de la verdad, de la salvación, alejando al hombre del camino de justicia. Y por eso hay tantas teologías hoy en día. Mis amados, Dios los bendiga. Padre, bendice su entrada, bendice su salida, bendice sus hijos. Permite que este conocimiento que se soltó hoy, Padre, le permita que a cada persona que lo escuche, que te ame más, que te busque más, que sepa lo importante que es permanecer en tu palabra, Señor, orando, ayunando, adorándote, porque es lo que nos mantiene vivos en medio de esta jauría de lobos que dominan y controlan la tierra, con los Illuminati, con las canciones, con los conciertos, con los artistas, con la industria del entretenimiento, que es el arma de Satanás para extraer a la gente de la verdad y del camino. Bendice su Espíritu Santo de Dios. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Ha sido un gusto y un placer estar con ustedes. Dios les bendiga.